Bienvenidos al capítulo 16 de Cómo pastorear el corazón de tu hijo. La niñez, objetivo de la formación. El día en que nuestro primer hijo fue a la escuela por primera vez, llegó y estábamos confiados en que le iría bien, pues habíamos trabajado en el tema de la obediencia por varios años y él había aprendido a obedecernos sin desafío, sin excusa y sin demora. Hicimos todos los preparativos para el evento. Hicimos un viaje a Walmart para comprar una fiambrería, compramos un termo, localizamos un morral para poner sus libros de acuerdo a su tamaño y lo llenamos de lápices, borradores, papeles y crayones. Compramos su ropa escolar de un material muy resistente. Estábamos seguros de que le habíamos preparado de forma completa. Pronto nos dimos cuenta, para nuestra desilusión, que la preparación que le habíamos dado era inadecuada. Nos fue bien en el viaje de compras, pero nuestra formación estaba incompleta. Le habíamos enseñado a nuestro hijo a obedecer, pero el problema era que no íbamos a estar en la escuela para darles las direcciones a seguir. Y se presentaron muchas situaciones. En el autobús escolar, durante el tiempo libre para jugar y en el comedor, donde él necesitaba ser guiado. Nos dimos cuenta de que debíamos tener objetivos diferentes para este nuevo periodo de su vida. La niñez. Uso el término niñez para referirme al periodo medio de la vida del niño. Cronológicamente es la edad entre los 5 y los 12 años, los de la escuela primaria. Es el periodo de tiempo que consideramos cuando pensamos en la niñez. Es el tiempo entre el comienzo de la escuela y la pubertad. Los padres son confrontados con nuevos retos. En esta etapa, el niño está desarrollando una independencia en la toma de decisiones y en su personalidad. Pasa más tiempo fuera de la dirección y supervisión de sus padres y es confrontado con experiencias que los padres no pueden ver ni juzgar. Los niños desarrollan una independencia de nosotros que crece todo el tiempo. Tienen sus propias opiniones y sus propias ideas acerca de lo que es divertido, de lo que es un reto y de lo que vale la pena. Sus habilidades definen sus intereses y estos a su vez expresan sus personalidades en desarrollo. Un día, cuando uno de mis hijos tenía 6 y el otro 11 años de edad, decidieron hacer un tobogán para deslizarse por la colina cerca de nuestra casa. Fueron al taller, cortaron las tablas y ensamblaron el pequeño carro. Todo sin mi ayuda. Yo me llené con una mezcla extraña de emociones. Me sentí orgulloso de ellos porque lo pudieron hacer, pero de alguna manera me sentí triste porque lo podían hacer sin mí. Me sentí extrañamente desplazado. Un asunto importante. Asumamos que le has enseñado a tu niño la lección de la primera etapa. Él se ve como una criatura creada por Dios y para Dios, entiende el significado de lo que es estar bajo autoridad y ha aprendido a obedecer sin desafío, sin excusa y sin demora. ¿Cómo puedes construir sobre esa base? El desarrollo del carácter. El asunto importante en estos años intermedios es el carácter. Y el carácter de tu niño debe ser desarrollado en varias áreas. ¿Quieres que tu hijo aprenda la confiabilidad, la honestidad, la bondad, la consideración, la ayuda, la diligencia, la lealtad, la humildad, el dominio propio, la pureza moral y otras cualidades similares? Como no puedes estar con él todo el tiempo, él debe saber qué hacer en situaciones que no puede predecir. Por tanto, necesita de la sabiduría bíblica. La conciencia debe desarrollarse como el factor de racionamiento del alma para que sepa lo que debe hacer aun cuando no estás allí. Cambio de enfoque. En la primera etapa, el enfoque es la obediencia. En esa etapa, tu interés está en sacar la rebelión natural del corazón de tu niño y en que él confronte la tendencia natural de resistirse a la autoridad. Para lograr eso, tratas con los desafíos que se te presentan y llamas a tu niño a la sumisión a la autoridad de Dios. Demandar la obediencia es una buena preparación, pero no enfoca el asunto con el cual debes tratar en esta etapa. El proceso de la disciplina trata con la conducta desafiante. Lo que ahora debes tratar es la conducta incorrecta, pero que no es desafiante. El egoísmo, por ejemplo, no es desafiante, pero es incorrecto. Tu niño no ha salido del círculo de la bendición, pero dentro del círculo ha mostrado un egoísmo descarado que es malvado y feo. Otro ejemplo es ridiculizar a otros.
Él puede ridiculizar a su hermano sin ser desobediente o sin faltarte el respeto. Ahora, la meta es hacerle ver la fealdad de tal conducta. Me acuerdo de una vez cuando llegué a casa y encontré a mis niños tirados en el piso jugando a un juego mientras mi esposa estaba corriendo por todos los sitios tratando de hacer muchas tareas hogareñas que ellos podían hacer. Ellos estaban haciendo algo bueno. No se estaban rebelando ni habían desobedecido a su madre, pero yo estaba decepcionado por la falta de cuidado en las ocupaciones de su madre. Si no tratas con el carácter, no vas a pasar más allá de la obediencia mínima. Una distracción común. He visto a algunos padres tratando de resolver este problema imponiendo más reglas. Pero esta es una solución deficiente, ya que la vida familiar se llena de tantas reglas que ni ellos ni sus niños pueden recordarlas, y mucho menos seguirlas. Conocí una familia que tenía reglas que abarcaban hasta cuánto tiempo cada persona podía usar el baño en la mañana. Había reglas para cada detalle, para alistarse para la escuela, hasta el número de pasadas del peine en el cabello. Esto quizás te haga sonreír o te deje boquiabierto, pero era un intento honesto de gobernar la casa sin tratar los asuntos del carácter. Por supuesto, el problema con este método es que resulta imposible hacer reglas lo suficientemente amplias para anticipar cada necesidad de dirección. Además, la mente adulta no es lo suficientemente sabia como para hacer reglas que la mente del niño pueda burlar. Añadir más reglas no va a funcionar. Tratar el carácter del niño pone énfasis en los asuntos del corazón y te permite penetrar debajo de la conducta para tratar con los pensamientos, motivos y propósitos que allí se encuentran. Por ejemplo, por favor, comparte los dulces con tu hermana. Es un asunto de obediencia. Aún la persona más egoísta es capaz de tener momentos para compartir. El asunto del carácter va más allá, porque Dios nos llama a algo más que compartir en situaciones aisladas. Dios demanda una actitud de corazón que es libre para dar sin pensar en lo que va a recibir. Tratar los asuntos del carácter penetra debajo de la piel en el pastoreo del corazón de nuestros niños. El problema con el fariseísmo. La alternativa de tratar los asuntos de carácter en tu hijo consiste en estructurar las cosas en función de reglas, lo que produce niños que saben cumplir las reglas, pero que son presumidos y santurrones, hasta el punto en que se convierten en fariseos modernos cuyas copas están lavadas y limpias por fuera, pero sucias por dentro. George, un estudiante de segundo grado en la escuela cristiana, era un ejemplo de este fariseísmo. Sus padres le habían enseñado a obedecer y en la clase obedecía las reglas, hacía su trabajo, nunca hablaba ni se movía de su asiento sin permiso. Por tanto, tenía una buena conducta. La parte externa de la copa estaba limpia, pero por dentro, George tenía muchas actitudes malignas. Él se creía mejor que los otros, quienes periódicamente necesitaban corrección. No toleraba que se pecara contra él. Daba el perdón de una manera condescendiente y no tenía la noción de su propia pecaminosidad ni de su necesidad de Cristo. Estaba ciego a sus actitudes egoístas y orgullosas. Los padres de George eran personas buenas que amaban a su hijo. Le habían formado cuidadosamente, pero habían tratado con los asuntos externos de la conducta sin tratar con los asuntos del corazón. George veía el pecado como algo externo. Por ejemplo, no obedecer al maestro. Él no veía su falta de amor por otros como pecado. En este periodo intermedio de la crianza debemos tratar con los asuntos del carácter. Herramienta de diagnóstico triple. El próximo capítulo explora cómo tratar el corazón y la conciencia. Pero antes de examinar el proceso por medio del cual vamos a tratar el carácter, echaremos una mirada a una herramienta de análisis y de diagnóstico. Tú necesitas una manera de ver a tus niños y entender sus necesidades, una manera amplia de organizar las cosas que conforman sus personalidades. Necesitas un cuadro donde puedas poner las áreas fuertes y las débiles para así poder enfocarte en las necesidades reales. Esta herramienta simple y completa te será de gran ayuda. Te sugiero que la uses para conocer las necesidades de tus niños cada 6 meses. El niño en relación con Dios. La primera punta de la herramienta es tu hijo en relación con Dios.
La pregunta no es la típica pregunta evangelística. ¿Tiene tu niño una relación con Dios? El asunto es lo que disciernes que es la naturaleza de esa relación. ¿Vive tu hijo con una conciencia de necesidad de Dios? ¿Cuál es el contenido de su relación con Dios? ¿Está preocupado en conocer y amar a Dios? ¿Es Dios una fuente de consuelo, fortaleza y ayuda para él? ¿Hace decisiones que reflejan que conoce a Dios? ¿Es movido por los caminos y la verdad de Dios? ¿Está vivo a las realidades espirituales? ¿Hay evidencias de que está llevando una relación independiente de ti como padre o como madre con Dios? ¿Habla acerca de Dios? ¿Cómo habla acerca de Dios? ¿Cómo piensa acerca de Dios? ¿Es un Dios pequeño o grande? ¿Piensa de Dios como un amigo, un juez, un ayudador o un patrón? ¿Está viviendo de la plenitud de verse en Cristo o está tratando de servirse y adorarse a sí mismo? Estas no son preguntas acerca de lo que tu hijo entiende acerca de las verdades bíblicas, sino preguntas acerca de su entendimiento de la naturaleza de la gracia de Dios y acerca de la salvación por medio de la fe en Cristo. Para pastorear su corazón, para llevarlo a Dios, debes tener cierta percepción de dónde está Él espiritualmente. El niño en relación consigo mismo. ¿Cómo piensa el niño de sí mismo? ¿Qué tan bien se entiende a sí mismo? ¿Cuánto sabe acerca de sus áreas fuertes y de sus debilidades? ¿Entiende su personalidad? ¿Es consciente de las tendencias de su personalidad? La hija de una amiga, Jennifer, es una persona con un corazón sensible a las necesidades de otro. Por esto, ella puede saber lo que otros están sintiendo, lo cual es una habilidad excelente, pues la hace sensible a los sentimientos de los demás. Sin embargo, hay una parte negativa de esta habilidad. Es fácil para este tipo de persona dejarse manipular. Es fácil para ella no decirles a otro cómo se siente o qué está pensando. A veces es tentada a dejar que otros ganen en un juego para que no se sientan defraudados. Ella debe entender estas cosas acerca de sí misma. Si Jennifer va a discernir estas cualidades de su personalidad, su madre debe entenderlas para poder ayudarla. Muchos de nosotros aprendemos esas cosas una vez que llegamos a la edad adulta. Tristemente, muchos adultos no comprenden los asuntos de la personalidad que impulsan sus respuestas. Somos una compleja combinación de fortalezas y debilidades. Hay cosas que hacemos con facilidad y otras que nos dificultan, y entender esto nos ayuda a reforzar las debilidades y desarrollar nuestras fortalezas. Tus niños necesitan aceptarse y valorarse a sí mismos como una combinación única de fortalezas y debilidades, como personas que son exactamente lo que Dios quería que fueran. Ayúdales a aceptarse a sí mismos como lo suficientemente buenos para hacer todo lo que Dios les ha llamado a hacer y a hacer. En resumen, tú quieres que estén contentos con quienes son. Hay otro aspecto del conocimiento del niño acerca de sí mismo. ¿Cuáles son las actitudes que muestra consigo mismo? ¿Es tímido o confiado? ¿Es arrogante o de poca autoestima? ¿Es esclavizado por el miedo? ¿Se allega a otros? ¿Tiene una dependencia falsa en otros? ¿Se siente mejor que otros o se siente incapaz alrededor de otros? Harold, un estudiante de primer grado, es un adicto a las relaciones. Todo lo que hace está revestido de implicaciones relacionales. Cuando se sienta en el círculo de lectura, actúa más con los que están a su alrededor que con el material de lectura. Cuando hace la fila para el recreo, lo hace manipulando para lograr el reconocimiento de alguien. Al sentarse, lo hace para competir con alguien a ver quién lo hace primero. No importa si los demás no saben que él está en una competencia. Su concepto acerca de la relación con las niñas está lleno de ideas sexuales y está abrumado con una carga que un niño de 7 años nunca debería llevar. Un maestro sabio está ayudando a los padres de Harold a entender a su hijo. Le está ayudando a ver que Harold está lisiado por la necesidad de las relaciones de manera idólatra. Harold debe entender que solo Dios puede saciar la sed del alma por relaciones personales. Multitudes de niños muestran claros patrones de necesidad que nunca son comprendidos por ellos ni por los padres y que crecen para ser esclavos de necesidades que eran evidentes en forma de semilla
en los años de la niñez. Las cualidades del carácter son otro aspecto de la relación del niño consigo mismo. ¿Puedes perseverar en una tarea sin ayuda? ¿Es capaz de trabajar de forma independiente? ¿Es dependiente de la aprobación de otros o es más dueño de sí mismo? Debes entender el desarrollo de tu niño en esa área para poder pastorearle. Por tanto, debes hacer las preguntas apropiadas para extraer las ideas que el niño tiene de sí mismo y así puedas dirigirlo a Cristo de una manera que trate la sed de su alma. El niño en relación con otros. ¿Cuáles son las relaciones de tu niño? ¿Cómo actúa él con otros? ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Qué saca de los demás? ¿Son sus relaciones basadas en la igualdad? ¿Está en control o le controlan? ¿Tiene que adular para conseguir la atención de los demás? ¿Es agradable con los niños de su edad? ¿Cómo trata las desilusiones en la gente? ¿Cómo responde cuando alguien peca contra él? ¿Cuáles son sus fortalezas relacionales? ¿Cuáles sus debilidades? En una escuela cristiana, Jenny era del tipo de los que controlaban. Ella nació como una ejecutiva de operaciones. Le decía a las niñas si sus ropas estaban bien y si no, qué ropa debían usar el próximo día. Si quería hacerse trenzas, las otras niñas debían hacerse trenzas. Y en el receso, escogía el juego y los equipos. Su maestra entendía las cosas. Pudo haberle dicho a Jenny que no fuera tan controladora, pero sabía que aunque Jenny tratara de obedecer, el deseo de control iba a resurgir. Por tanto, decidió ayudar a Jenny de una mejor manera. Trabajó con los padres de Jenny para ayudarles a entender la conducta impositiva de su hija. Juntos, los padres y la profesora ayudaron a Jenny a verse a sí misma, a ver lo que le estaba haciendo a los demás, a ver cómo estaba tratando de controlar a la gente, a ver que estaba buscando consuelo para su corazón controlando a otros. Y Jenny fue rescatada de un estilo de vida dedicado a encontrar consuelo y significado controlando a otros. Evaluaciones periódicas. Un amigo es administrador de un negocio de ventas. Sabe que su éxito no está en lo que tiene para vender, sino en la habilidad de sus empleados. Por eso hace videos de entrenamiento y tratar de ayudar a sus empleados a crecer. Un día le pregunté con qué frecuencia cada empleado en su organización tiene una evaluación y me dijo que son evaluados cada trimestre. Entonces le pregunté cuán frecuente él y su esposa hacen una evaluación de sus niños. Y entonces se sonrojó. Nunca lo había hecho. Creo que su confesión es común. 1 o 2 veces por año tú y tu esposa deben sentarse y evaluar a sus hijos. Pongan este simple cuadro. Ver figura 9. A la cabeza de la hoja. Bajo cada categoría escriban todas sus preocupaciones. Escriban también todas las cosas con las que están complacidos. Desarrollen una estrategia para tratar con las áreas débiles. Si hacen esto, se prepararán con muchas ideas beneficiosas para ayudar a sus hijos. En el próximo capítulo veremos procedimientos específicos para tratar con el desarrollo del carácter durante este emocionante periodo de la niñez. Preguntas de aplicación del capítulo 16. 1. ¿Cuántas preguntas puedes crear bajo cada encabezado de la herramienta de diagnóstico triple? 2. ¿Con qué frecuencia te sientas y analizas a tus niños en función de estas 3 cosas? 3. ¿Cómo expresarías la diferencia entre los objetivos de la primera etapa y los objetivos de la segunda? 4. ¿Cuáles son los objetivos en el carácter que has estado buscando en tus niños de edad escolar? 5. ¿Alguna vez has pensado, si hubiera estado ahí, hubiera controlado a mi niño, pero no estaba? 6. ¿Has mantenido a tu niño alejado de alguna actividad porque temías que se comportara de forma inaceptable? ¿Qué puedes hacer para equiparlo con el fin de que se comporte bien sin tú estar presente?